Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Enfrentamientos entre ultraortodoxos y reformistas en la zona del Cótel. Campaña para que Londres se retracte de la Declaración Balfour de 1917 por la que prometía la creación de un hogar nacional judío. Los candidatos presidenciales de Estados Unidos tratan de obtener votos de los votantes residentes en Israel. Nuevo presidente libanés denuncia como mayor amenaza a Israel. Tras las noticias, volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora de judíos ultraortodoxos y reformistas que se han enfrentado este miércoles de forma violenta en la zona del Cótel, el conocido como Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén, por la llegada de activistas y rabinos, hombres y mujeres, portando varios rollos de la Torá para colocarlos en la sección de rezo femenino, lo que está expresamente prohibido por la normativa. Varios guardias de seguridad han permitido la entrada del grupo en el recinto, pero varias ordenanzas se han encarado con los integrantes para tratar de impedir, sin éxito, que llevaran los rollos de la Torá hasta la zona de rezo de mujeres. Estos se han enfrentado con violencia a varios de los líderes de la protesta que llevaban los rollos del libro sagrado del judaísmo y con las personas que trataban de protegerles, al tiempo que varios ultraortodoxos trataban de quitarles los rollos y se peleaban con los activistas. El líder masortí, Yizhar Hess, acabó tirado en el suelo, aunque ha resultado ileso. Finalmente, varios rollos de la Torá han llegado a ser colocados en la zona de rezo de mujeres mientras se oficiaba un oficio religioso para hombres y mujeres en la plaza superior del recinto. Los activistas protestaban así porque el gobierno israelí no ha logrado que se respete la resolución que aprobó en enero para que se cree una zona de rezo conjunto en el extremo meridional del muro. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha criticado a los sectores progresistas y al colectivo Mujeres del Muro por haber protagonizado esta protesta. Sí, más allá de quién tenga la razón, fue un espectáculo bochornoso, porque se veía gente peleándose, gente normal, personas mayores, peleándose por si podían pasar o no unos rollos de Torá al Cótel. El tema es que cuando uno ve las imágenes tiende a decir estos ultraortodoxos no sé qué, son intolerantes y todo lo que sea, pero el tema es que la acción era ilegal y era como un acto de manifestación y quisieron hacer, como se dice en España, la 314 y colarles que en vez de que fueran las mujeres las que llevaran sus rollos de la Torá, que es lo que pretenden, llegar con tener rollos de la Torá en su zona dentro de la pegada al muro de las lamentaciones, pues fueron unos hombres los que las llevaban, pero las llevaban hacia la zona donde no se podían llevar. Entonces fueron interpelados por los guardias especiales que hay para este tipo de historias, que no son policías, sino que son, digamos, gente religiosa que controla, que tiene la autoridad para controlar el acceso a las distintas zonas. Pero como se enzarzaron y no los dejaban y empezaron a forcejear, pues vinieron, aparte de los que portaban los rollos, vinieron otros activistas, digamos, reformistas, a tratar de pujar para llevarse los rollos para adentro, y entonces otros ultraortodoxos que estaban por ahí también se sumaron al rifirrafe que lo que digo, lo más importante de todo es que ha sido bochornoso y que no se debería llegar a esta situación. Yo entiendo que los activistas tienen derecho a protestar porque el gobierno no ha cumplido o no ha llevado a cabo la resolución. Pero hacerlo de esa manera, pues lo único que nos hace es poner en una situación vergonzosa a todos los judíos del mundo, porque muestran como que si entre gente que comparten la misma religión, simplemente porque hay alguna corriente que acepta el rezo de las mujeres y otras que no la aceptan por unas cuestiones simplemente litúrgicas, van a dar ese espectáculo, pues la verdad que yo creo que tanto quienes provocaron la situación
como los que le impidieron el paso de una manera tan contundente y a menudo casi violenta, porque alguien se fue al suelo, pero no es que le fueron a romper la cabeza, ¿no? Sino en el forcejeo, pues se ve en el vídeo que se empujan y uno cae al suelo, y bueno. Pero que realmente habría que evitar, no sé cuáles son los medios, porque cuando hablamos de religión, de fe, la lógica y el raciocinio parece que son superados por la intensidad y la pasión con que vive la gente este tipo de historias. Decenas de palestinos protestaron el miércoles frente al Instituto Británico de Ramallah con motivo del aniversario de la Declaración de Balfour, en la que Reino Unido apoyó hace 99 años la creación de un Estado judío. La campaña durará hasta el próximo 2 de noviembre de 2017, cuando se conmemore el centenario de la carta que el entonces ministro de Exteriores británico, Arthur James Balfour, dirigió a uno de los líderes del movimiento sionista, Lord Rothschild, en la que afirmaba que el gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. El Comité Popular Nacional de la campaña envió un comunicado con 4 demandas a Londres, entre ellas una declaración oficial del gobierno británico de que la promesa es ilegal. Bueno, este es un despropósito, se habló de eso también en la sección de Por Israel en Voz, con Israel Winnicki, porque en Israel están viviendo evidentemente con indignación todos estos atentados contra la dignidad histórica. Vamos a ver, es como volver a reescribir la historia, es como decir, a partir de ahora vamos a protestar y vamos a decir que a América la descubrieron los palestinos y que a la luna no llegaron los americanos sino musulmanes en un barco. Es que esto no tiene ningún sentido. Venir ahora a reclamar una declaración de hace 100 años y que pidan perdón, ¿por qué? Por haber hecho la declaración. Yo, como judío, lo que le exigiría al gobierno de Su Majestad Británica es que 99 años después ya está bien y hubieran hecho muy bien en cumplir lo que prometieron. Pero resulta, mira tú por dónde, que después de emitir esta declaración no pasaron ni 5 años y el territorio, que era la Palestina, la provincia palestina, que era la parte sur de la provincia siria-palestina del Imperio Otomano, llamada así desde la época de los romanos que quisieron infringir un castigo simbólico a los judíos, eliminando todo rastro y nombre, como ahora hace la UNESCO con los nombres de los sitios judíos, pues en vez de llamar al sitio como se llamaba Judea, pues le pusieron el nombre de Palestina, que no existía. Bueno, esos fueron los romanos, el nombre se heredó, siguió durante el Imperio Otomano y también los británicos, cuando asumieron el mandato de la Liga de Naciones para controlar esa zona, dijeron que iban a destinar ese sitio a la creación de un hogar nacional judío. Así lo declaraban. Pero menos de 5 años después resulta que por compromisos diplomáticos con los líderes de la revuelta árabe y con intereses en el petróleo, pues se inventaron un país que nunca había existido, ni en el papel, ni siquiera que la gente que iban para la que creaban ese país eran de allí. Ese país lo llamaron Transjordania. Y a ese país le dieron la mayor parte del territorio de lo que era el mandato británico. La mayor parte, más del 60%, pues se lo dieron a ese país que llamaron Transjordania y ahí trajeron a una dinastía, se llaman hachemitas, que venían de Arabia Saudita y los instalaron allí al frente de un país donde la población que vive, ¿quiénes son? Pues esos son los árabes palestinos. También había judíos, pero los judíos se tuvieron que ir. Esos son los árabes palestinos. En los que quieran saber dónde existe ese país, quieran la creación de un Estado palestino, que sepan que ya existe desde el año 22 y se llama Transjordania. Vale, eso es una. Entonces quedó de esta declaración Balfour, quedó menos de la mitad. Y en el año, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y hay esta llegada masiva de sobrevivientes de la Shoah,
que en Europa nadie los quiere y los alojan en campamentos de refugiados que se parecen mucho a los campamentos o campos de concentración de los que salían, pues llegan y se quieren instalar y quieren formar un Estado judío que era el prometido, pero otra vez entonces los ingleses lo llevan a una comisión, crean una comisión y deciden que de lo que había quedado hay que formar dos países y entonces hacen una especie de mapa imposible con retazos inconexos que otorgan la mayor parte de las zonas desérticas a los judíos y al resto a los árabes y crean un Estado, y así lo dicen, un Estado judío y un Estado árabe. No hablan de un Estado palestino porque en esa época no existían los palestinos en el lenguaje no solamente de las potencias, sino tampoco de los árabes. Y también se habla de un Estado judío, que es lo que ahora en las negociaciones se pretende que se reconozca, pero que para eso nació y para eso desde la Liga de las Naciones y después en las Naciones Unidas se estableció que ese país iba a ser un país para los judíos, un Estado judío. No lo aceptaron, hubo guerras, hubo unas líneas de armisticio. El tema es que los ingleses nunca cumplieron con su promesa. Y ahora ellos dicen, los palestinos, que se manifiestan para que se retracten de aquella promesa que ni siquiera cumplieron. Pero digamos que todo este barullo es porque decenas de palestinos, dice el anuncio, decenas de palestinos, o sea que no llegan ni a 100. Son los que se manifiestan en el Instituto Británico de Ramallah. Esto en cualquier otro país no hubiera llegado a las noticias, pero cuando el protagonista es Israel, cuando el protagonista es un país al que se quiere deslegitimizar, pues esto sube como la espuma y puede llegar a ocupar incluso titulares importantes. Bueno, ya a escasos días de las elecciones en Estados Unidos y con empate técnico en estados clave como Florida, republicanos y demócratas apuran la campaña presidencial en Israel, el cuarto mayor reservorio de voto estadounidense en el extranjero. Se estima que hay en Israel 133.580 residentes estadounidenses con derecho a voto. De hecho, Tel Aviv es la segunda ciudad del mundo, por detrás de Vancouver, Canadá, con mayor número de electores estadounidenses, más de 100.000, la mayoría de ellos con doble nacionalidad. Aunque tradicionalmente los votantes de Estados Unidos en el extranjero apenas votan, en 2012 no superaron el 5%, los partidos no olvidan cómo el voto exterior le arrebató el triunfo a Al Gore hace 16 años. El director del Partido Republicano en Israel aseguró que el 80% de los que mandaron su papeleta en los anteriores comicios optaron por su partido, por lo que confía en atraer el voto también en esta ocasión. Respecto al conjunto de la sociedad israelí, según una reciente encuesta, el 55% confía en que ganará Clinton, mientras que solo un 25% ve a Trump en la Casa Blanca. Bueno, esto es una encuesta que resulta interesante ver cómo se ve el tema de Estados Unidos con los residentes, que son muy abundantes, residentes estadounidenses en Israel. Pero como dice la noticia, la mayoría no votan porque son gente que muchos de ellos ya están establecidos y tienen doble ciudadanía y que votan en Israel y que les interesa, están más al tanto de la política israelí que de la política norteamericana. Y los pocos o la mayoría de los que sí se interesan por la política norteamericana y votan por republicanos. Pero esto es lo que dice la historia y esto es lo que dicen las encuestas. Pero ya sabemos que las historias van cambiando y que las encuestas casi nunca aciertan. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y si el peso de los residentes estadounidenses en Israel tiene algún factor decisivo, como fue en aquel caso de hace 16 años con Al Gore, que perdió las elecciones frente a Bush hijo. Terminamos hablando del nuevo presidente electo de Líbano, Michel Aoun, quien ha mencionado en su primer discurso el lunes la necesidad de liberar las tierras libanesas en manos de Israel, al que denunció como la mayor amenaza contra el Líbano. Después de 4 rondas de votaciones, Aoun, de 81 años, logró imponerse y destacó en sus primeras palabras la necesidad de rearmar al ejército para combatir todo tipo de amenazas.
Aunque cristiano maronita, como exige la particular constitución libanesa para acceder al cargo, aún tiene firmado desde 2006 un acuerdo de alianza entre su formación, el Movimiento Patriótico Libre y el grupo terrorista Hezbolá, por lo que su nombramiento es un triunfo de la injerencia iraní y siria en detrimento de la suní representada por Arabia Saudita. Sí, esperamos que este fin de semana podamos ampliarle no solo la información, sino el comentario sobre lo que realmente afecta esto al Líbano con el analista George Chaya. Lo que ha pasado es que llevaba muchísimo tiempo el Líbano sin presidente. El Líbano es un país totalmente artificialmente creado después de la Primera Guerra Mundial para dar cabida en algún sitio a las comunidades cristianas de Medio Oriente. Siria es un país totalmente musulmán y de su territorio crearon, como dijimos antes, una parte, la provincia sur de Palestina, se crearon Transjordania, después pretendieron crear 2 países, pero se creó Israel y posiblemente dentro de algún tiempo, en algún momento, exista también un país llamado Palestina allí. Y en el norte, dentro del territorio de Siria, también una pequeña franja, en comparación al tamaño de Siria, pues se dedicó a este país Líbano, en el cual se pretendía un equilibrio entre las comunidades cristianas que son de confesión maronita y los musulmanes. Y entonces, por la propia constitución del país, se votó que los maronitas cristianos siempre serían presidentes y los musulmanes siempre serían primeros ministros. O sea, unos se encargarían del gobierno y otros del Estado. Entonces, el problema es que las comunidades cristianas se han venido enfrentando a los musulmanes en guerras civiles desde el año 73 prácticamente. Luego han sufrido la invasión siria, que ha puesto gobiernos títeres e incluso un régimen bajo control militar sirio que prosigue hasta ahora. Y cuando se retiraron, instalaron allí a una milicia chiita pro-siria que se llama Hezbollah y que actúa no solamente atacando a Israel, sino también adentrándose en todas las esferas de poder del propio país Líbano. Antes eran una minoría, fueron escalando posiciones y hoy en día pues han llegado a lo más alto, no solamente a influir en la política de su país, sino a la representatividad. Hoy en día han convertido a este país en un país con un presidente supuestamente cristiano, pero que responde a los movimientos de grupos terroristas como Hezbollah, amparados y financiados por Irán y, por supuesto, bajo la influencia musulmana chiita, que va en contra de la mayoría de los musulmanes que habitan ese país, que son suníes, que son los que estaban vinculados hasta ahora a través de muchas cuestiones culturales y religiosas con Arabia Saudí. Pues han salido de esa esfera y ahora fíjate cómo está dibujándose el mapa de Oriente Medio. Tenemos a Irán, pegado a Irán tenemos a un Irak totalmente debilitado y al cual están liberando de Daesh las milicias chiitas bajo bandera iraní. O sea que Irán está dentro de Irak y la continuidad de esto es Siria, que es un país que tampoco era chiita, sino que correspondía a un mosaico de religiones, porque en realidad el gobierno de tanto de Bashar al-Assad como de su padre Hafez al-Assad siempre fue un gobierno no islamista, sino ateo, o por lo menos no religioso, pero hoy en día está bajo la hegemonía de los chiitas y completa el arco desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, ahora con Líbano. Todo ese arco, Irán, Irak, Siria y Líbano, hoy en día están sojuzgados por Irán
y bajo el paraguas, digamos, a nivel de potencia occidental de Rusia. Esto es una situación que no se había dado nunca antes y es una situación explosiva dentro del mundo árabe, porque uno dice, uy, qué terrible la guerra de Siria. Pues la guerra de Siria no es nada más que el ensayo general de la verdadera guerra mundial musulmana, la guerra civil musulmana entre suníes y chiitas, que hasta ahora se han desplazado a escenarios intermedios como Siria o en Yemen, combatiendo hutíes contra el gobierno, etcétera, etcétera, pero que hoy en día, con esa hegemonía tan amplia que tienen los chiitas, van a presentar batalla frontal. Y no olvidemos que a pesar de los acuerdos que se han firmado y que han corroborado las potencias, Irán está desarrollando armas nucleares. Bien, pues muchas gracias, Jorge, por los comentarios. Aquí terminamos las noticias. Volveremos el próximo lunes con noticias diferentes para comenzar la semana y tras una pausa vendremos con la agenda cultural. Desear a todos nuestros oyentes un buen Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Hasta entonces. Bueno, regresamos con nuestros oyentes de Radio Sefarad a la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel. ¿Qué tal? Hola, Alex, y hola a todos los que nos escuchan. Bueno, cuéntanos qué nos traes para el día de hoy. Pues mira, nos va a visitar alguien a quien tenemos muchísimo cariño en Radio Sefarad, bueno, y que es un cariño que manifiestan todos los que le conocen, porque es una persona adorable y alguien, bueno, muy significativo para el mundo del ladino. Estará Moshe Saúl en Madrid, ya saben que es representante de la Autoridad Nacional del Ladino, y presentará en nuestra ciudad el libro Aroma de pimentones asados, cuentos y sabores del guisado sefaradí. El dúo Esencia de Sefarad, formado por los músicos veteranísimos Paco Díez y Raúl Olivar, interpretará en vivo algunos de los temas extraídos del CD que acompaña a esta obra literaria. Ajá. Es un libro muy curioso que nació del gran amor de una mujer por los sabores y los aromas que crean la cálida atmósfera del hogar. Una de las hijas de Ruth Davidov, sefardí originaria de Bulgaria, le pidió que escribiera las recetas de la familia con el fin de preservarlas y legarlas a sus descendientes. La otra hija le sugirió que incluyera en el libro pues unos collages que ella realiza. Ruth Davidov se puso manos a la obra, obediente, y creó esta obra que se presenta en el Centro Sefarad Israel, una colección de recetas tradicionales aderezadas con cuentos y refranes de familia, cubierta con los usos y costumbres de la tradición de los sefardíes de Bulgaria y emplatada junto a los collages que reflejan el rico colorido del mundo de la autora, de Ruth Davidov. El libro contiene además 13 canciones sefardíes originarias de los países que recibieron a los judíos expulsados de Sefarad, particularmente, por supuesto, del Imperio Otomano y del norte de Marruecos. Todas ellas se inspiran en la gastronomía sefardí, así que tiene sentido el título del CD, que es El comer y el cantar es al empezar. ¿Cuándo es esta cita gastronómica y musical y además con un encuentro con Moshe Saúl? Bueno, pues el próximo 7 de noviembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete. Bueno, pues perfecto. Recetas, música, gastronomía, música inspirada en la comida, una mezcla atómica. Uh-huh. Muy bien. Seguimos anunciándoles la exposición que presenta Santiago Raigorovsky. Ya saben que nació en Buenos Aires, pero que lleva muchísimos años instalado en nuestro país después de haber vivido también en Israel. Se llama A la pintura, se inauguró este 3 de noviembre y estará hasta el 28 de noviembre en la Galería Ronda de Barcelona. Acerca de esta exposición, Santiago Raigorovsky dice que una nueva exposición es siempre un nuevo desafío y una nueva ilusión. Es de esta manera que entiendo y siento esta nueva muestra de mis obras que presenta en el espacio Ronda, un sitio que para él tiene mucho significado.
le dice que la exposición, claro, la muestra le brinda la oportunidad de hacer llegar sus trabajos al público de Barcelona. La mayor parte de las obras han estado ya expuestas anteriormente, pero algunos de los trabajos se habían quedado en el camino y aparecen ahora, y también nuevas incorporaciones. Incorpora algunos dibujos en blanco y negro y también pequeñas tallas de madera, que es una novedad en el trabajo de Ray Gorovsky. Dice que quizá es pretencioso llamarles pequeñas esculturas, pero eso es lo que son. Esta incursión en la escultura, dice que Santiago, que le produce nuevas sensaciones. Así que estamos deseando que tenga muchísimo éxito esta A la pintura, la exposición de Santiago Raidorovsky, que incorpora, aunque se llama A la pintura, incorpora pequeñas esculturas. También. Muy bien, pues con ilusión, como él dice, que todos los oyentes que puedan acceder y presentarse allí, pues disfruten de esta exposición. Uh-huh. Y ahora les hablamos de un encuentro, del encuentro Limud de España, que tendrá lugar en Barcelona. Estas dos organizaciones nos invitan a la actividad inaugural, en la que habrá una charla que impartirá la rabina francesa Delphine Horviller. Se llama Por un judaísmo matriarcal desde la tradición hacia la diversidad. Será el día 14, desde las 7 a las 21 horas. Ya saben que en estos encuentros de Limud las conferencias son paralelas, pero en este caso, se presta especial atención a esta por un judaísmo matricial desde la tradición hacia la diversidad. Atención, porque si quieren acudir a este encuentro de Limud, tienen que inscribirse, y el correo electrónico es comunicacion@limudbarcelona.org. Muy bien, pues ahí queda esa anotación, ya saben, comunicacion@limudbarcelona.org. Sí. Hoy no tenemos recomendación literaria, Alex, pero nos ha parecido importante avisarles con tiempo de la actividad de Limud, porque siempre es interesante el encuentro de pensadores, de intelectuales, de profesionales. Luego. Así que... Y más cuando, hay que inscribirse con antelación para que vayan planeando para que se lo piensen este fin de semana. Puedan acudir a esta cita si es que les interesa y pueden hacerlo. Así que nada, despedirnos de todos los oyentes de Radio Sefarad, desearles un buen fin de semana, un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y nos vemos el lunes. Eso es, el lunes volvemos. Gracias, Raquel.